Bendiciones para todos, Shabbat Shalom. Bienvenidos a otra enseñanza en el día de Shabbat. Nos reunimos como todas las semanas de acuerdo al mandamiento del eterno Dios de guardar su día santo, de guardar el día que Él escogió, apartó de entre el resto de los días de la semana para ser dedicado a Él, para ser consagrado a Él, y que nosotros nos sumerjamos en ese día que, dicho sea de paso, el Shabbat es un espacio de tiempo entre la semana que se aparta para el Eterno, para ser sumergidos en Él, para ser transformados en Él, para ser restaurados en Él en este día. El día de Shabbat marca un cierre de un ciclo semanal, pero la apertura del siguiente. Entonces nuestro estilo de vida, o nuestro transcurrir en el mundo, en nuestra vida, va de Shabbat en Shabbat, marcando pautas para nosotros, el eterno Dios a través del Shabbat, marcando pautas para su pueblo, marcando procesos para su pueblo, marcando etapas que culminan y hay promociones en su pueblo. Entonces el Shabbat es una señal del eterno Dios dada a su pueblo para hacer diferencia del resto de las naciones, de las personas en el mundo, de que somos hijos del eterno Dios. Y a través de esas señales, de esos ciclos, de esos procesos, vemos la formación del eterno en nosotros, donde superamos circunstancias, donde superamos debilidades en nosotros, donde cambiamos la cultura que traemos del mundo. Vemos esas marcas, vemos esos puntos de convergencia que es el Shabbat, para dejar atrás lo que no es de Dios y empezar a vivir lo que es del eterno Dios. Además, también vemos en el Shabbat ese lugar de refugio, esa cobertura del eterno Dios, donde accesamos a sus promesas, nos alineamos a sus promesas y Él nos respalda. Todas sus bendiciones entonces vienen sobre nosotros al guardar el Shabbat y sus mandamientos, que los estudiamos en un día como hoy. Y hoy traemos la porción número 30, que se llama Kedoshim, que significa santos o ser santos. ¿Por qué se llama Kedoshim o por qué leemos la parashá número 30? Una breve explicación. Normalmente la parashá 29 y 30 se leen juntas. La 29 ya la estudiamos la semana pasada. ¿Por qué estamos leyéndolas separadas? Por el ciclo anual que en este año, en este ciclo, se introdujo un mes adicional para cuadrar los días. Entonces, cada cierto tiempo se introduce un mes adicional al ciclo anual. ¿Por qué? Porque el calendario bíblico se lleva por días de luna, no días de sol como el calendario gregoriano. Entonces es llevado por días de luna de 360 días. Cada cierto tiempo entonces debe añadirse un mes para evitar el desfase de tiempo, de días, y estar alineados así. Entonces en este año tocó agregar ese mes adicional. Sería una clase aparte, pero usted lo puede buscar personalmente y puede tener un mayor entendimiento en relación a lo que es los días y cómo se calcula. Este año tocó agregar un mes adicional, se agrega después de Adar, es decir, Adar Beit o Adar 2 se llama. Entonces, en base a eso, hay más semanas en el año. Entonces, en este año, por causa de más semanas, se debieron leer las parashá que normalmente se leen juntas, se debió separar. Por eso estudiamos la porción número 29 y esta semana la porción número 30. Les invito a que nos ubiquen el video de la parashá número 39 a 29 a Harei Mot en la semana pasada, y así lo une con esta porción de esta semana, ya que las dos, como se leen juntas, también están relacionadas. Entonces esta parashá número 30 Kedoshim va desde el capítulo número 19, verso 1, al capítulo 20, verso 27.
Y entramos en el capítulo 19, o hago un resumen de lo que vamos a estar estudiando y encontrando en esta porción. Vamos a ver leyes de consagración, mandamientos de ley de humanitarios, comportamiento humanitario en relación a la sociedad, mezclas prohibidas, porque el eterno Dios no, dice que no se mezclen algunas cosas. Vamos a ver las leyes relativas a los árboles, orla de árboles, es decir, qué debía hacer al entrar a la tierra prometida con los árboles frutales. Vamos a ver leyes que prohíben prácticas paganas relacionadas a muertos, como tatuajes, ajaduras y todo eso. Vamos a ver los preceptos de amar al prójimo o al extranjero o al peregrino. Vamos a ver lo que el eterno Dios habla en relación a esto. Y también de tener pesas justas, balanzas justas, de ser justos en todo lo que nosotros hagamos como pueblo del eterno Dios. En el capítulo 20 vamos a estar viendo prohibiciones en relación a lo que el Eterno decía de presentar sus hijos a Moloch como sacrificio a un dios Moloch. Vamos a estar hablando de otras consecuencias, otras prohibiciones o castigos, que mejor diría yo, consecuencias en relación a ciertas prácticas paganas. También vamos a ver del verso 10 al verso 21 del capítulo 20 las prohibiciones de llegarse a un pariente cercano, que también estudiamos acerca de ello en la porción número 29, como les mencionaba, por eso están bastante relacionados. Y para finalizar el capítulo 20 estaremos hablando de las consecuencias de practicar estas costumbres en la tierra y lo que representa en medio de la atmósfera, de la sociedad, estas prácticas. Bien, quiero mencionar también que esta porción número 30, aunque es corta, son solo 2 capítulos, encierra bastante fundamento de nuestra cultura de reino, de nuestra cultura de hijos del eterno Dios. Y encierra también el segundo mandamiento más importante, como le preguntaron al Señor, que ya lo vamos a estar estudiando. Entonces, iniciamos en el verso 1 del capítulo 19, y dice: habló el Eterno a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque yo soy el Eterno vuestro Dios. Santos seréis porque yo soy el eterno vuestro Dios, soy santo. O otra versión dice: sed santos porque yo, el eterno vuestro Dios, soy santo. Entonces mencionemos de una vez en relación al versículo 1. Y por esto quiero mencionar que la Biblia no se lee, o la Torá no se lee, se estudia. Por eso no pasamos de largo solo haciendo lectura y lectura y lectura, sino que tratamos de detenernos las mayores veces posibles para profundizar en lo que el eterno Dios nos habla y nos deja para poner por obra. Entonces dice: sed santos porque yo, el eterno vuestro Dios, soy santo. Esta palabra santo se ha mal utilizado y se ha aplicado en distintas denominaciones, conceptos, religiones, para hablar de una persona que asociada de blanco, asociada a limpia, asociada a aquel que tiene una aureola. Pero veamos en realidad cuál es el significado de ser santos. Porque a veces se interpreta el santo en no contaminarse con nada, no hacer nada, no involucrarse con nada. Pero veamos, la palabra santo viene del hebreo kadosh, que en plural se menciona kadoshim o kedoshim. Y se usó la traducción como santos. Pero en realidad la palabra kadosh significa apartado, consagrado, separado, de uso exclusivo de, o dedicado a,
en este caso al eterno Dios, es decir, dedicados o apartados, consagrados al eterno Dios para su uso exclusivo, para uso de Él, dedicados a Él, separados y apartados para Él. Ahora en plural, Kadoshim habla de un pueblo apartado, una nación apartada, consagrados, una nación consagrada, separados para su uso exclusivo. Entonces el Eterno hace santos, hace separados, dedicados a personas, pero también a una nación. En este caso fue a la nación de Israel, por las promesas que el Eterno Dios habló con Abraham, con nuestro padre Abraham. Entonces el Eterno Dios escoge un hombre, de este hombre Abraham, nuestro padre, él hace un pueblo, saca un pueblo, la nación de Israel, y los hace dedicados a Él, apartados para Él, para su uso exclusivo más o por encima del resto de las naciones del mundo. El Eterno Dios iba a usar a Israel para dar la apertura a los gentiles, para permitir a los gentiles venir a Él. E incluso el Eterno Dios lo menciona, y aún lo menciona en esta porción, que todo aquel que sea residente del pueblo, todo aquel que renuncia a las costumbres de sus naciones para asimilarse o para hacerse a los mandamientos del Eterno Dios dentro de Israel, el Eterno lo iba a considerar como uno nacido dentro del pueblo, lo iba a considerar como uno más dentro del pueblo. Entonces esto va más allá de solo mencionar a Israel, sino todo aquel que esté dispuesto a vivir de acuerdo a la palabra del Eterno Dios, a sus mandamientos, a todo aquel que tome esto como la cultura para el resto de su vida y de sus generaciones. Entonces, ¿por qué Israel es apartado, es seleccionado, es dedicado al Eterno Dios? Por los mandamientos que el Eterno Dios le entrega, por la instrucción del Padre, de un Padre, para sus hijos, es decir, su Torah. De esa forma, el Eterno Dios entregarle la Torah a Israel, los hace apartarse de las costumbres de las naciones para vivir de acuerdo a sus mandamientos. ¿Qué hace Israel santo? Los mandamientos del Eterno, por su estilo de vida. Entonces, luego de esto, pasa toda la historia de Israel, ya lo hemos mencionado bastante y es muy amplio también para mencionarlo detalladamente. Llega hasta el Señor, Yeshua, Jesucristo, el Señor, el Mesías, llega hasta el Señor, Él muere por nosotros y nosotros ahora venimos a ser parte de su pueblo a través de Yeshua. ¿Por qué razón? Por dos motivos. Porque somos descendientes de las naciones de Israel, de las 10 tribus que fueron esparcidas por el resto de las naciones, o porque el Eterno Dios se reveló a nuestra vida y fuimos injertados en el olivo. Entonces ahora vivimos a través de Yeshua, de sus mandamientos, de los mandamientos del Eterno Dios, para ponerlos por obra en nuestra vida. Quiero leer 1 Pedro 1, 15 al 16. Dice: sino que según el que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque está escrito: sed santos porque yo soy santo. Es decir, ser consagrados porque yo también me he consagrado a ustedes. El Eterno no es Dios de otras culturas, no es Dios de otras naciones, sino que Él es el Dios verdadero, el único, y para tener una relación con Él debe revelarse en nuestra vida y debemos vivir de acuerdo a sus mandamientos. De esa forma, Él es Dios en nosotros, Él es dedicado para nosotros, santo, apartado para nosotros y nosotros de Él. ¿Cómo debemos ser santos? Imitándolo en todas sus cualidades, misericordioso, piadoso, dador. ¿Y dónde aprendemos todo esto? En sus mandamientos. También quiero mencionar otro versículo, Efesios 1:4 dice que ese uno se escogió en Él
desde antes de la fundación del mundo o antes de la fundación del universo, para ser dedicados a Él. Entonces ya nosotros estábamos en los planes del eterno Dios, ya nosotros teníamos un tiempo determinado para nacer dentro de la historia y ser dedicados a Él. Estamos dentro del plan de redención del Eterno, en el cual Él nos alcanzaría por más cosas que hayamos hecho en nuestro pasado, en nuestra niñez, por mala formación de nuestros padres. Ya estábamos dentro de su plan de redención para ser transformados, nacer de nuevo y vivir para Él, ser dedicados a Él. ¿Qué otra cosa dice el Eterno para ser santos? Aparte de seguir sus mandamientos, lo dice en forma general, sí, pero Él ahora nos los va explicando y va detallando de cuál va a ser nuestro comportamiento, nuestro estilo de vida. El siguiente versículo dice: cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo el Eterno, vuestro Dios. Aquí ya hemos mencionado mucho en las porciones anteriores, pero relacionado al contexto en el cual está diciendo: sé santo porque yo soy santo, dice: de esta manera lo serán o se comportarán. Entonces esta parashá nos habla de muchos mandamientos, nos habla de muchas regulaciones para conducirnos, que debemos cambiar en nosotros, que debemos comparar con nuestro estilo de vida y decir: si en algún caso yo no estoy haciéndolo de esta forma, yo no estoy viviendo de esta forma, entonces ahora tengo que vivir de esta forma. Ahora pregunto, muchos dicen: la Torá no está vigente, ya la Torá no está vigente, ya no debemos vivir de acuerdo a ella, pero ¿cómo es esto? Erróneamente lo mencionan en base a teorías y a cosas que han heredado de sus generaciones, pero que no se han dedicado a investigar, a buscar si esto es correcto. El eterno Dios no hace separación entre el antiguo y el nuevo. Para Él, toda la palabra, toda la Torá es una sola. Solo que hubo un tiempo en el cual el Mesías debía venir, cumplir los mandamientos y abrir el espacio para los gentiles, que fue lo que no se entendió. Aún así, dentro de la Torá está este mandamiento: cada uno temerá a su padre y a su madre, y mis días de reposo guardaréis. Ahora, esto no está vigente. ¿Cómo? No está vigente de reverenciar a nuestra madre y nuestro padre. También este versículo está relacionado con el cuarto mandamiento, que está dentro de los 10 mandamientos o las 10 palabras. Entonces es muy confuso decir que la Torá no está vigente, pero los 10 mandamientos sí están vigentes. O sea, definamos, pidámosle al eterno Dios que traiga revelación a nuestra vida, que nos aclare, que rompa de nosotros todo argumento de hombre, todo argumento de ideologías contrarias, de error, para desviar al pueblo del eterno Dios, y que nos alinee en sus mandamientos, que Él nos alinee en lo correcto que Él dejó para nosotros, que es su Torá. Sí, los sacrificios ya no, todos esos fueron cumplidos en el Mesías, ya no se debe hacer sacrificio de animales, derramamiento de sangre, porque fueron cumplidos en Él. Eso sí cambió, fue renovado. Por eso el mal llamado Nuevo Testamento debe ser mencionado como el pacto renovado, porque fue a través de Yeshua. Bien, cada uno temerá a su padre y a su madre, y mis días de reposo guardaréis. Entonces, que la palabra temerá, o en otra versión dice reverenciar, es la misma palabra en hebreo. Esta palabra reverenciar significa tener miedo, ser temido, temible, temblar de miedo, respetar. Pero en el verso, en Éxodo 20, en Éxodo 20:12, cuando encontramos las 10 palabras, el mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. O sea, porque aquí aparece reverenciar, es decir, como tener miedo, primero a la madre que al padre, y luego en Éxodo 20:12, y antes en Éxodo 20:12 dice: honra a tu padre y a tu madre. Hay una enseñanza acá, y es que más allá de tener ese respeto,
de esa honra a los padres en general, tanto padre, madre, es una referencia a cómo el niño se relaciona como más intimidad con la madre, y al padre lo ve como una figura más respetable, de tener miedo, el que corrige. Entonces también le da una pauta de ver quién está por encima de quién, no porque sea mayor, sino en autoridad, en respeto, en representatividad. El niño tiene la figura de la madre, pero por encima de ella tiene la representatividad del padre, que es la cabeza del hogar, que conduce el hogar. Obviamente hay un complemento administrativo padre-madre. No es que la madre está sometida al padre, sino que hay un complemento administrativo, pero el eterno Dios demanda del hogar al hombre como la cabeza. Y de esa forma va a tener esa figura, el niño va a ver una figura de formación en él, donde también por encima del hombre va a ver a Dios como esa cabeza del hombre, del hogar, de encima de la persona, el eterno Dios como guía de nuestras vidas. Hay una formación entonces en el niño donde tal vez le pierde un poco más el respeto por la intimidad, por la relación con la madre, diferente al padre. Por eso también dice reverencia a tu madre, en este caso tenerlo de primero, aparece de primero, porque también se debe respetar a la madre en el hogar. Efesios 6, 1 al 3 dice: los hijos, obedeced en el Señor a vuestros progenitores, porque esto es justo. Honra a tu padre y a la madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y serás de larga vida sobre la tierra. Entonces, muchos dicen: yo quiero llegar a 80 años, a 100 años, a 120 años, los años que diga. ¿Hay una pauta para llegar a esa edad? Sí, honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. La honra, la reverencia implica el respeto, el guardar nuestras palabras en relación a ellos, en muchos casos la no contradicción, pero la honra habla de tener un cuidado material también de los padres, suplir sus necesidades en la medida de lo posible. Suplir sus necesidades, guardarlos, cuidarlos ya cuando el niño es adulto, cuando el hombre ya alcanza la adultez, que deben tener ese cuidado, esa honra. Y en ese mismo contexto entonces habla de sus días de reposo. ¿Por qué habla de sus días de reposo, de su Shabbat? Yo, el Eterno vuestro Dios, como lo mencioné, de ese que está por encima del Padre. Pero así como reverenciar a la madre, al padre, también reverenciar al eterno Dios guardando su Shabbat, reconocerlo a él en reverencia y en honra, guardando su Shabbat. ¿Cuál Shabbat? El del eterno nuestro Dios, el que él apartó, no solo para cuidarnos, para darnos un refugio, sino para reconocerlo por encima de nuestra vida, que también Yeshua lo mencionó, él es el Señor del Shabbat. Deuteronomio 5:12 dice: observen el día del Shabbat para apartarlo como Kadosh, es decir, como santo, como dedicado, como tu Elohim te ordenó hacer. El eterno Dios lo dejó escrito, se lo dio a su pueblo para que viviera en esa cultura, y nosotros somos su pueblo. Fuimos injertados en el olivo nuevamente y ahora somos como Yeshua delante del eterno Dios, ya que Yeshua es uno con nosotros. Y si Yeshua guarda el Shabbat, guardó el Shabbat, es el Señor del Shabbat, ¿por qué nosotros no guardar el Shabbat si cuando Yeshua venga como rey guardaremos Shabbat? Entonces yo declaro que hay una revelación sobre tu vida. Se revela a profundidad sobre tu vida y se rompe todo argumento de error, se rompe todo diseño del enemigo para para tener un velo sobre tu mente, para que no veas lo que el eterno Dios está trayendo para su pueblo, lo que el eterno Dios entrega a su pueblo a través del Shabbat. El Shabbat, aprovecho para mencionar, es una unidad de tiempo, es decir, es Kadosh en el tiempo, es separado en el tiempo. En el tabernáculo
de manera física en la tierra de Israel era un lugar kadosh, separado, guardado, consagrado, dedicado al Eterno. Entonces el Eterno tenía en el espacio físico, en lo material, tenía un lugar kadosh, consagrado a Él. Pero también en el tiempo hay algo kadosh, consagrado a Él, dedicado a Él, que es el Shabbat. Entonces no podemos ir hoy a Jerusalén, no está el templo, si sigue siendo un lugar consagrado al Eterno Dios, no solo el espacio físico en el cual residía el templo, sino la nación como tal, porque es una nación escogida, una tierra escogida, y él dice que el Eterno tiene más cuidado de esa tierra, o un cuidado especial de Jerusalén, de la tierra, sino que también hay un lugar más especial, cuidado por el Eterno Dios en el tiempo, que es el Shabbat. Debemos introducirnos en ello, profundizar en ello, porque hay mucha sustancia del Eterno Dios, mucha esencia del Eterno Dios que Él imparte en ese día especial, que es el Shabbat. Bien. El Eterno Dios entonces, como lo acabamos de leer en Deuteronomio, también menciona de guardar este día santo, pero también en Éxodo el Eterno nos habla, lo mencioné anteriormente, nos habla de ese día especial o de esa señal para el resto de las naciones, que es el Shabbat, y lo vamos a estar leyendo. Para que lo puedan notar en sus notas, lo hemos mencionado, tal vez no lo pudo ver o se le pasó, pero ya lo voy a mencionar nuevamente. Bien, perdonen que se me perdió acá, para que lo pueda tener. Libro de Éxodo, ya les menciono la cita, disculpen, solo que hubo un bajón de luz y se me apagó la computadora, pero ya está reiniciando nuevamente. Sigo mencionando ya en la medida que inicia nuevamente sobre este espacio de tiempo que es el Shabbat. Y el Shabbat actúa como una burbuja en nosotros, guardándonos de todo ataque que venga del enemigo. ¿Por qué razón? Porque estar alineado con el Eterno Dios nos guarda
de cualquier ataque que pueda venir por estar cubiertos por el eterno Dios a través de sus promesas. Acceder al Shabbat es acceder o estar alineados con las promesas del eterno Dios. Estar alineados con las promesas del eterno Dios y que nos atan a las bendiciones que el eterno Dios habló en su palabra en Deuteronomio 28. Entonces, todo aquel que caminaría contrario a sus palabras, que caminó contrario o que camina contrario a su Torá, recibiría aquellas maldiciones, pero el que caminara alineado a su Torá iba a recibir todas esas bendiciones. ¿Dónde está el guardar el Shabbat en su promesa? Porque el Shabbat está dentro de su Torá. Aún estuvo antes de que el Eterno entregara la Torá. Entonces muchos dicen, no, pero es que la Torá ya no está vigente. En el caso de que fuese así, que no lo es por cierto, el Shabbat se menciona mucho antes de que se entregara la Torá en el monte Sinaí con Moisés. Entonces, si aún estaba antes, ¿cómo puede estar anulado si fuese anulada la Torá? Si el Shabbat ya lo dio el eterno Dios. De hecho, lo he mencionado y me gusta mucho decirlo porque el Shabbat estuvo desde la creación del eterno Dios, desde los 6 días, y al séptimo dice que el eterno cesó de crear y le dio nombre a ese día. El único día que el eterno le dio nombre fue al sábado, o que no es sábado, sino la palabra correcta sería Shabbat, descanso, reposo. En ese día el eterno cesó de crear. Y me gusta mencionarlo, como digo, porque es la única referencia histórica astronómica que se utiliza para medir el ciclo semanal de la luna, de un mes de luna, y determinar de esa forma 4 semanas y media, 5 semanas el mes. Es la única referencia astronómica, porque para determinar el calendario usan la luna para medir los meses, algunos usan el sol para medir el año, usan la luna para medir el año, pero para medir una semana no hay una referencia astronómica alguna, solo el relato de la creación en el libro de Bereshit o Génesis, donde el Eterno 6 días hizo los cielos y la tierra, todo lo que en ellos hay, y en el séptimo cesó de crear y observó la creación. Bien, les menciono entonces para que lo tengan en sus notas, como decía, Éxodo 31:13 dice: dile a los hijos de Israel, ustedes observarán mis Shabbatot o mis Shabbat, porque esta es una señal entre yo y ustedes por todas sus generaciones, siempre. Para que ustedes sepan que yo soy el Eterno, quien los aparta para mí. El Shabbat es la señal de que somos hijos del eterno Dios. Guardar el Shabbat. Sigamos en el verso 4. Dice: no se vuelvan a los ídolos, sino fundan dioses de metal para ustedes. ¿Por qué dice no se vuelvan a los ídolos? Porque era salirse del pacto, salirse de la cobertura del pacto matrimonial que el eterno Dios establece con Israel como la novia. Con su pueblo como la novia. Entonces, al irse a otros ídolos, sería como fornicar con ellos, como adulterar con ellos, sería prostituirse con ellos. Por eso el Eterno hace referencia a esas palabras: prostitución, fornicación, adulterio, porque se salen del pacto y se hacen a otros maridos, a otros dioses. Cuando ofreceréis sacrificio de ofrenda de paz al Eterno, ofrecedlo de tal manera que seáis acepto, dice el eterno Dios en su palabra. ¿Por qué se menciona en este caso? Porque en este caso el Eterno está hablando de ofrendas voluntarias. Es decir, habían unas ofrendas voluntarias y otras que debían hacerse casi que obligatoriamente por pecados, por faltas. Las ofrendas de paz eran ofrendas voluntarias
y dice que cuando las hagan debían hacerlos de forma que sean aceptos, alineados, es decir, alineados a lo que el eterno Dios dejó para como directrices: estar limpios, guardarse de no tocar un muerto, todo el proceso ritual que también lo hemos estudiado, lo hemos detallado, todo ese proceso en el cual debían estar preparados para ofrecer un sacrificio. Entonces él también lo dice en este caso: aunque fuese voluntaria, debían hacerlo de forma que estuviesen limpios, o sea, aceptos. ¿Por qué razón? Porque la palabra Kadosh o Kedoshim no estaba solamente relacionada con los sacerdocios, con los levitas y con todo lo que ellos, el servicio que ofrecían en el tabernáculo y en el templo, sino también para todo el pueblo. La condición de pureza, de limpieza, de estar aceptos, de estar rectos delante del Eterno, era para todo el pueblo. Pero los sacerdotes levitas, ellos tenían un servicio, una función que realizar, que el resto del pueblo no lo tenía, aun cuando su condición debía ser la misma. Hoy en día, si lo traducimos a nuestro tiempo, hay funciones que el eterno Dios ha dejado dentro para personas dentro de su pueblo. Algunos llaman apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a otros a una función de intercesor, a otros una función de como levitas dentro de la congregación. Muchas funciones, a otros en casas para ayudar a los necesitados. Hay funciones que el eterno Dios tiene para su pueblo, pero la condición en general de todos debe ser recta, limpia, pura, dedicada, consagrada a Él. Entonces no hay un pastor mayor que un maestro, no hay un profeta mayor que un apóstol, no hay un apóstol mayor que todos los demás. No es rango jerárquico, sino en función. La jerarquía es lineal. No hay uno más que otro, sino que cada uno tiene una función dentro del cuerpo del Eterno para perfeccionar a los santos, que no sean niños fluctuantes y llevados por viento por doquier de un lado a otro, sino que estén a la altura del varón perfecto que es Yeshua. Entonces debemos hacer una diferencia ahí. El Eterno dice que se comerá el día que lo sacrifique, al día siguiente, pero lo que queda al tercer día será quemado al fuego. Si se come al tercer día será cosa abominable, no será acepto. Quien lo coma cargará con su iniquidad por haber profanado lo consagrado del Eterno, y esa persona será cortada de entre su pueblo. Y aquí hago mención sobre Yeshua en la Torah, ya que en esta porción no vamos a tener la sección de Yeshua en la Torah, sino que lo vamos a estar mencionando en varias regulaciones que él también deja dentro, basados en esta porción. Y es que esto también hacía referencia a la muerte del Mesías, a los 3 días en los cuales él iba a estar en el seno de la tierra. Además de que el Eterno les dejó como mandamiento no comerse al tercer día, porque era sombra de aquel que venía a ser lo perfecto, que es Yeshua. Luego dice: cuando cosechen las plantaciones maduras producidas en su tierra, no cosechen hasta el último rincón del campo. ¿Por qué razón? El verso 10 nos da esa directriz o ese significado. Tampoco rebuscarás tu viña ni recogerás los frutos caídos de tu viña, sino que los dejarás para el pobre y para el extranjero. Yo, el Eterno, vuestro Dios. Es decir, no iban a recoger hasta lo último, no iban a rebuscar hasta lo último, sino que iban a dejarlo para aquel necesitado, aquel que no tenía tierra, que no tenía los medios suficientes para sustentarse. Ellos se acercarían al campo y tomarían para su sustento. Porque en el sentido de tenerlos en su mente, tener conciencia de aquellos necesitados y ayudar a los necesitados. El Eterno tiene especial cuidado también de aquellos necesitados, pobres, huérfanos, viudas. No está diciendo que los tiene por encima de los que tienen el sustento, tienen tierra, tienen la economía. No, sino que
por causa de no tener el Eterno, tienes cuidado de ellos y no los deja a nosotros como directriz para ser como el Eterno en toda nuestra manera de vivir. Salmo 41 dice: bendito es el hombre que piensa en el pobre y en el necesitado. En el día malo el Eterno los salvará. El Eterno los preservará, los mantendrá vivos y los hará felices en la tierra. No los entregarás en las manos de sus enemigos. El Eterno los sustentará cuando estén enfermos en cama, si llegan a estar enfermos. Cuando estén postrados enfermos, tú harás que se recuperen. Y 2 Corintios 9:7 dice: cada uno debe dar de acuerdo a lo que ha decidido en su corazón, no de mala gana, ni por compulsión, porque el Eterno ama al dador alegre. No solo presentar la ofrenda haciendo acepto, estando recto, limpio, habiendo perdonado a alguno con el cual tenga alguna diferencia, sino también darlo de corazón, no por compulsión, no por obligación, de corazón alegre, tanto al Eterno Dios como a aquel necesitado que podamos encontrarnos, que pueda haber. En la medida de lo posible, en lo que de acuerdo a la directriz que también el Eterno Dios nos da, la provisión que Él nos da, podemos hacer obras benéficas, podemos levantar fundaciones que ayuden a los necesitados, porque esto es recto, justo delante del Eterno Dios, y nos los dice en el Salmo 41, nos da también un respaldo. Bendito es aquel que ayuda al necesitado. Luego sigue diciendo, sigue dando mandamientos: no se roben o defrauden o mientan el uno al otro, a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. No juren por mi nombre falsamente, dice: no juréis por mi nombre en falso, profanando así el nombre del Eterno tu Dios, yo el Eterno. No jurar por su nombre en vano o falsamente. No dice específicamente no jurar por el nombre del Eterno y ya, sino no hacerlo falsamente o en vano. Lo que sí dice el Señor es no jurar ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni por el día, la noche, ni por cosas. En el contexto, el Mesías lo que nos da la regulación es no hacerlo por cosas, sino que solo su hablar sea sí y no y un amén. Sea sí y no. Pero en el caso de que vaya a jurar, no debe hacerlo falsamente o en vano o por solamente hacerlo, sino que su palabra debe estar ligada a ese juramento, como el Eterno está ligado a su palabra, que si guardas sus mandamientos, Él te va a bendecir. Sigue diciendo: no opriman ni roben a su vecino. Es decir, no harás extorsión a tu prójimo ni lo explotarás. El salario del jornalero no pernoctará en tu poder hasta la mañana siguiente, es decir, no retraerán los jornales del trabajador. Si hoy le toca el pago a tu trabajador, no le digas: no, hoy no te puedo pagar porque es viernes, vente el lunes porque se mete el fin de semana. No está bien delante de los ojos del Eterno Dios, porque el trabajador depende de ese salario, es el sustento con el cual él se mantiene. Por lo tanto, no lo retendrás hasta el día siguiente del acordado, sino que ese mismo día se cancelará ese salario, ese jornal. En el caso del contexto, debía pagarse en ese mismo día. De esa forma tampoco es oprimir al vecino, oprimir al prójimo. Son regulaciones de conducta que son justas, rectas delante del Eterno Dios, que normalmente no se enseñan en las congregaciones porque la mayoría o muchos están errados en diciendo que la Torá ya no está vigente, sino que ahora es solo el Nuevo Testamento, y no profundizan en la raíz, en la base, en
lo que el eterno Dios entregó para su pueblo, para regir su cultura, que también fue el fundamento de Yeshua, de los apóstoles y de todo lo que está en el pacto renovado o Nuevo Testamento. No pronuncien una maldición contra una persona sorda, ni pongan un obstáculo en el camino de la persona ciega, sino que tendrás temor del eterno tu Dios, yo el eterno. ¿Por qué dice sino que tendrás temor? Porque sería como hacerlo al eterno Dios directamente. El verso 15, no harás injusticia en el juicio, es decir, no serás parcial en el juicio, favoreciendo a uno y menospreciando al otro, ni alzarás el rostro del menesteroso, ni favorecerás al grande. Con rectitud juzgarás a tu prójimo, al que no tiene los recursos por haber cometido tal acto contrario a la Torá, contrario a los mandamientos eternos, deberás juzgarlo. Y aquel que tiene cualquier recurso, pero que también cometió un acto contrario, también lo juzgará. No harás distinción entre uno o el otro, ni favorecerás al uno o al otro, sino que serás justo. No vayas por ahí esparciendo calumnias entre tu pueblo, es decir, no estarás chismeando, no estarás, dice no murmurando, no es eso, dice calumnias es chismeando, es decir, contarle al otro lo que una persona ha hablado para sembrar esa discordia, esa diferencia entre ellos. Una cosa es la murmuración, hablar a espaldas, a escondidas de uno del otro. Y lo otro es chismear, calumniar, hablar y contarle lo que uno y otro dice de esa persona, aun cuando no es malo. No te quedes quieto cuando la vida de tu prójimo está en peligro. Es decir, así como Yeshua dice, no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, nosotros también debemos poner nuestra vida por nuestros amigos como lo hizo el Señor. No odies en tu corazón a tu hermano, sino reprende a tu prójimo francamente. Y hace algo importante acá. No odies en tu corazón a tu hermano. Una cosa es odiar y otra cosa es venganza. Una cosa es rencor, que es otra traducción. No, dice, no tendrás rencor en tu corazón hacia tu hermano. Y otra cosa es venganza. Entonces, en ninguna de las dos está permitido, ninguna de las dos debe ser parte de nuestra vida, sino que reprenderás a tu prójimo francamente. Dice, y hay una regulación que nos deja el Señor en relación a esto. Hay mucho más que hablar, pero solo voy a mencionar esto. Mateo 18, 15 al 17 dice, por tanto, si tu hermano peca, es decir, comete o falta algún mandamiento, ve, repréndelo estando tú y él solos. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Pero si no escucha, porque no acepta la corrección, que es una de las cosas más difíciles de hacer, o sea, tanto para el que va a corregir como el que va a ser corregido. ¿Por qué? Porque en su orgullo, en su altivez, en su egocentrismo, no acepta la corrección, no deja que alguien lo corrija, y mucho más si es alguien a la par, a su igual o incluso inferior en la función, en la responsabilidad. Menos, es decir, no, ¿cómo me vas a corregir tú a mí por causa de su orgullo? Pero una persona que ha sido procesada, que ha sido formada, toma cualquier corrección para aplicarla sobre su vida, para autoexaminarse y así no faltar al eterno Dios, no hacer daño a otras personas por sus actitudes. Una persona madura acepta la corrección sin refunfuñar, sin murmurar, sin ser falso, aceptando la corrección, sin ser hipócrita, mejor dicho, aunque suene más feo, aceptando la corrección de una forma, diciendo sí, pero por espalda lo vuelve a hacer, no le importa, murmura. Pero entonces el Mesías deja esta regulación, que si tu hermano peca, ve y corrígelo en secreto. Pero si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no escucha, toma contigo a uno o dos, para que por boca de dos o tres testigos quede firme toda palabra. Y si los desoye a ellos, dilo a la congregación. Es decir, ya da ese paso siguiente. Dilo a la congregación, y si desoye a la congregación,
sea para ti como gentil y el publicano. Es decir, no son parte del pueblo. Ya no va a ser parte de la congregación, ya no puedes estar con nosotros porque no aceptas la corrección y va a ser alguien que solo va a traer discordia, va a traer diferencia, no está de acuerdo con nada en la congregación. Lamentablemente ya no debe pertenecer a la congregación. ¿Suena duro? Sí, pero es lo que el Señor nos dejó como directriz. El mismo Yeshua lo dijo, Mateo 18, 15 al 17. ¿Quién soy yo para contradecirlo? Luego dice el verso 18, no tomes venganza, ni cargas rencor contra ninguno de tu pueblo, relacionado a lo que ya mencioné. Hay una diferencia entre venganza y rencor. Venganza es practicar las mismas cosas malas que te han hecho o que te hizo esa persona, y el rencor es tener esa diferencia porque te cae mal, porque lo odias, porque lo rechazas. Que ninguna de las dos debe ser practicada en el pueblo del eterno Dios, sino que debemos exponernos, hablar con la persona, decir lo que está pasando. Si alguna cosa no te gustó, contarlo, decirle, mira, no me gustó por esto, esto y esto. Pero llegar a un acuerdo y que no haya división, no haya diferencia entre el pueblo del eterno Dios. Gálatas 5:14 dice, quiero leer el verso 18 primero, completo. No te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Eterno. Y aquí llegamos a ese segundo mandamiento más importante que le preguntaron al Mesías cuál era, o él mismo les dijo, les enseñó en aquel tiempo, y que nos lo enseña a nosotros. Gálatas 5:14 dice, porque toda la Torá está resumida en una oración: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y vamos a leer uno de los casos en los cuales se menciona esto, o Yeshua lo menciona al pueblo. Lucas 10, 25 al 28, un experto en la Torá se levantó y trató de entenderle una trampa, preguntando, Rabí, ¿qué debo hacer para obtener vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la Torá? ¿Cómo lo lees? Y él respondió, amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor le responde, esa es la respuesta correcta. Yeshua dijo, haz eso y tendrás vida. En otra ocasión hace una pregunta similar y él le dice, ¿cuál es el primer gran mandamiento? Oye Israel, el Eterno nuestro Dios, el Eterno uno es. Y amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu entendimiento, o con todas tus entrañas, dice otra versión. Y luego dice él, y yo les enseño que este es el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que no se ama a sí mismo, no ama a Dios o no ha conocido a Dios. No puede amar a su hermano porque no se ama a sí mismo, no tiene con qué amor dar si no se ama a sí mismo. Entonces hay una pauta de amarnos a nosotros, obviamente amarnos a nosotros mismos, para que así también amemos a nuestro prójimo. Y leamos en Romanos 13, del 8 al 9, dice, no le debas nada a nadie, excepto el amarse el uno al otro. Porque cualquiera que ama a su prójimo ha cumplido con la Torá, porque encierra gran parte de los mandamientos. No robarás, no harás daño a tu prójimo, no tendrás rencor, no le harás venganza. ¿Por qué no le harás todo esto? Porque lo vas a amar. Pues los mandamientos, no cometerás adulterio, no asesines, no robes, no codicies, y cualquier otro, están resumidos en una misma. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, más allá de una prohibición, es ver nuestra cultura, la cultura del reino, la cultura del Padre Eterno, amarnos a nosotros mismos. Y de esa forma, entonces no caerás en esto: codiciar al otro, dañar al otro, robar al otro, difamar, murmurar, chismear de nuestros prójimos. Nos da esa regulación, nos amplía ese mandamiento para entenderlo de esa forma.
De hecho, las 10 palabras tienen una relación con Dios y con el hombre. Los primeros 5 mandamientos están relacionados más hacia el eterno Dios. Yo soy el eterno tu Dios, no te harás imagen, no te rendirás delante de ellos, guardarás el día de reposo. Pero después habla más o está más enfocado en relaciones con el hombre. No robarás, no matarás, no codiciarás, no dirás falso testimonio. Hay una relación, nosotros Dios, nosotros con el hombre, que la practicamos, la llevamos a cabo a medida que tenemos una relación íntima con el eterno Dios. Él se revela en nuestra vida, sus mandamientos se revelan en nosotros para ponerse en práctica. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿quién es el prójimo? Él estaba hablando porque había una discusión en aquel tiempo sobre quién era el prójimo para ellos. Si era solo un judío, porque los demás eran gentiles y los consideraban como perros, ellos no eran prójimos, sino solo sus hermanos o solo los que guardaban la Torá. ¿Quién es tu prójimo? El Eterno dio a su Hijo unigénito o a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el Eterno considera a un extranjero como parte de Israel, a uno nacido en Israel como uno más de su pueblo. Y Yeshua dijo que él no vino sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ¿cuál era la discusión que ellos tenían? De que si era solo a los judíos y no a las demás naciones. El Señor nos habla de a todos, de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Nuestro prójimo vendría siendo tanto nuestro hermano en el Señor, que vive de acuerdo a la Torá, la palabra del eterno Dios, como también algún amigo, familiar, conocido que no practica la Torá, pero que a través de nosotros la luz va a resplandecer en ellos por amarlo, por guardar la cultura del reino. Observaréis mis estatutos o observa mis mandamientos. No permitas que tus animales de crianza se junten con ellos en otra especie. Ni sembrarás tus campos con 2 semillas, tampoco te pondrás vestido con 2 clases de tejido. Estos mandamientos en una parte son considerados como Jucat o Jucot, que son mandamientos que no tienen una explicación lógica del por qué el Eterno prohíbe hacer estas cosas. Es decir, mezclar el caballo con el burro para sacar mula no está bien delante de los ojos del Eterno Dios. Si un hombre tiene relaciones sexuales con una mujer, si un hombre yace con una mujer y hay emisión de semen y ella es sierva comprometida con alguno más, no ha sido realmente rescatada ni se le ha dado libertad, se hará una investigación, pero no serán muertos por cuanto ella no es libre. El hombre presentará una ofrenda por la culpa al Eterno al entrar al tabernáculo de reunión, un carnero como ofrenda por el pecado, por la culpa. Y el sacerdote hará expiación por él delante del Eterno con el carnero. Bien, esto habla de esa mujer de otro pueblo que un hombre israelita la tomó como esposa. No viene siendo una mujer, no venía siendo libre, sino que aún no estaba completamente libre, tenía sujeción, tenía función todavía como esclava dentro de la casa. El hombre que se allegara a esta mujer, que no era de Israel, él no iba a morir, pero iba a presentar esta ofrenda por la culpa. Hay una regulación que más adelante la vamos a estar estudiando, todo en relación a esto, cuando entraban a la guerra, y si alguno tomaba a una mujer, ella debía vestir de luto, raparse la cabeza, entrar en un proceso para hacerse del pueblo, y él, aunque se acostara con ella, no debía solo desecharla, sino que tenía que tomarla por mujer. De esta forma el Eterno establecía que eran prohibidas las violaciones y otras regulaciones que, como menciono, ya vamos a estar estudiando en su porción correspondiente. Cuando hayan entrado en la tierra y planten varias clases de árboles frutales, no comerán de su fruto, sino que dice que no comerán de su fruto. Al 4.º año de su fruto será consagrado, por 3 años, os será incircunciso y no comerán de su fruto. Al 4.º año será consagrado con alabanzas al Eterno
y al quinto año podré comer de su fruto, así se aumentará su cosecha, yo el Eterno, vuestro Dios. Aquí hay algo interesante, y es que esta palabra estaba relacionada a la tierra de Israel. Pero hay una promesa, hay una palabra que ya rige en el mundo, rige más específicamente en Israel, donde esto iba a ser, donde ellos al sembrar un árbol no debían comer en los primeros 3 años, al cuarto todo debía ser consagrado al Eterno, es decir, cuando eran a las fiestas de peregrinaje que debían reunirse y comer con sus hijos, su familia, sus siervos, su esclavo y todo lo que invitaran, debían comerlo. Iba a funcionar como el segundo diezmo, como ofrenda para el Eterno. Y al quinto año iban a comer de él. ¿Por qué debía hacerse esto? Para que de ahí en adelante siempre les produjera fruto. Entonces hay una promesa del Eterno Dios en la tierra, donde si haces todo esto, de aquí en adelante, todo te va a producir, te va a dar mucho fruto. Hay un principio del Eterno Dios que dejó para la tierra, que no debemos ignorar y que está vigente aún en el tiempo, en el espacio, por mucho tiempo que pase, que transcurra generaciones, seguirá vigente porque su palabra así lo ha dicho y él está ligado a su palabra. No practiquen la adivinación ni predigan la fortuna. Esto está relacionado a algún hecho relacionado a la astrología, dice la versión textual, no comeréis, nada con sangre comeréis ni practicaréis la adivinación ni la astrología, como también decir por cuanto esto pasó, entonces quiere decir que me va a ir bien, porque pasó un gato negro entre mis pies frente a mí, me va a ir mal, porque me barrieron los pies, ahora no me voy a casar, o me barrieron la suerte. Todos esos son prácticas de adivinación, de supuestos, porque una estrella alumbró, entonces eso significa que según el signo tal, eso tampoco está permitido. No redondeen su pelo en las sienes ni estropeen los bordes de su barba. Otra versión dice, no tonsuraréis vuestra coronilla ni dañaréis la punta de su barba, ni se harán sajaduras en vuestra carne a causa de un muerto, ni os haréis marcas de tatuajes en vosotros, yo el Eterno, vuestro Dios. No se raparán sus patillas para hacer su cabeza redondeada, es decir, había una práctica pagana de raparse las patillas o las sienes, en base a una práctica religiosa profana. Ni comerán sangre, ni se harán cortaduras, sajaduras. Se dice que estas prácticas eran de los amorreos, donde ellos se sajaban, se rapaban, se hacían tatuajes. De hecho, los egipcios también lo hacían, venían de los egipcios tatuándose a los muertos en símbolos de muertos. Entonces, me perdonan, pero esa es la palabra del Eterno Dios y es el hecho por el cual los tatuajes hasta nuestros días han llegado, más allá de la razón por la que se haga de un carro, un hijo, no diciendo que es muerto, que es de muerto, pero es el origen de los tatuajes. El origen de los tatuajes es hacerlo por un muerto, una práctica de muerto, que aún hoy se lo hacen algunos que se tatúan a sus madres muertos, a sus padres, a sus hijos, los nombres, los rostros. Son prácticas en relación a un muerto, que el Eterno Dios lo prohíbe, porque el Eterno Dios es Dios de vivos, no de muertos. Si esa persona partió con el Señor, estará con el Señor, por lo que yo no debo profanar el templo del Eterno Dios, como lo dice 1 Corintios 6:9, que nosotros somos templo y morada del Espíritu de Dios. Entonces, ¿cómo en el templo del Eterno Dios va a haber una señal de un muerto? Cuando el Eterno es Dios de vivos y no de muertos. Por eso dice,
Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque el Eterno es Dios de vivos, no de muertos. Luego dice, no profanarás a tu hija haciendo que se prostituya, que sea una prostituta, es decir, que tenga relaciones sexuales con cualquier hombre antes de casarse, para que se llene la tierra de perversión, no lo harás. Observaréis mis días de reposo, es decir, estudiarás de lo que habla el día del Shabbat, de lo que profundiza el día del Shabbat en el eterno Dios y para nosotros. Y tendréis temor reverente de mi santuario, yo el Eterno. Ya lo mencioné, el Shabbat viene siendo ese lugar apartado, esa reverencia en el tiempo. Y el templo era en lo físico, en lo material. No os volváis a los que evocan espíritus de muertos, ni adivinos, ni busquéis para ser contaminados por ellos, yo el Eterno vuestro Dios. Es decir, hechiceros, adivinaciones, leer las manos, que le hablen del futuro cuando no pueden hacerlo. En presencia de las canas te pondrás en pie, honrarás en la presencia de un anciano y de tu Dios tendrás temor, yo el Eterno tu Dios. No solo habla de las personas mayores con canas, obviamente como lo menciona, sino del anciano. El anciano habla también de esa persona que ha adquirido sabiduría, que no solo es de avanzada edad, sino que también tiene una función de liderazgo, de sabiduría por los años de caminar con el eterno Dios dentro de la congregación, dentro del hogar. Habla de honrarlo, tenerlos, Timoteo habla de tenerlos por dignos de doble honra, aquellos que enseñan la palabra. Por lo tanto, no es solo la honra, el reconocimiento, la reverencia por la sabiduría que el eterno Dios ha impartido sobre él, sino también honrarlo con bienes materiales, con sustento material. No haréis injusticia, dice un verso importante, cuando algún extranjero habite contigo en vuestra tierra, no lo oprimiréis. No lo oprimiréis. Como a un nacido entre vosotros os será el extranjero que resida con vosotros. Lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto, yo el Eterno, vuestro Dios. Y es algo interesante en este punto, no solo Israel como tal, todo el que vaya a residir en la tierra, en la nación hoy día como tal, debe ser tomado como uno más de la nación porque va a vivir y habitar en esa nación, sino también nosotros como Israel debemos amar a nuestros hermanos en cualquier lugar, porque dice que extranjero fuiste en la tierra de Egipto y habitasteis en esa tierra de Egipto, el eterno Dios los guardó en Egipto. Entonces el Eterno no hace distinción entre el nacido y el extranjero que vive en la tierra de Israel. Por lo tanto, el Eterno no hará distinción entre los nacidos en Israel que lo acepten, que acepten al Mesías, a Yeshua como el Mesías, sino a otros del resto de las naciones del mundo que lo reconozcan. Él no hará distinción entre uno y el otro, sino que serán como uno mismo delante de él. Pero también habla de cultura, de estilo de vida, de tener respeto, amarlo, cuidarlo, guardarlo, hacer lo posible por aquellos extranjeros que habiten en tu nación, que vengan a formar parte de tu nación, de tu cultura de vida. Y hago esta mención por todo el éxodo que ha habido de venezolanos en las naciones en el mundo, por todos los venezolanos que han salido de la tierra. Sí, es cierto, pido perdón por los venezolanos como venezolanos, aquellos que han obrado mal, que han hecho mal. Les pido perdón si alguno le ha hecho mal, en nombre de ellos lo hago como venezolano, pero también hay muchos que no han salido a hacer mal, sino a hacer bien, a trabajar, a esforzarse, a buscar algo mejor. Entonces a esos también el eterno Dios dice, aquel que habita en tu nación, tratarlo como a ti mismo. No porque sea de una tierra extranjera debe ser rechazado, debe ser
discriminado, sino que debe ser tratado como a ti mismo. El eterno Dios lo da como mandamiento, lo establece, no solo, como digo, al natural de Israel, al hermano en el Señor, como parte del pueblo de Israel, sino aquel que decida habitar contigo, que va a vivir tu cultura, que va a llevar tu estilo de vida. Sí es cierto que también debe ajustarse, debe adaptarse, como todo extranjero que habitaba en Israel, que llegaba en ese tiempo, debía empezar a vivir de acuerdo a la Torá. Pero no seamos indiferentes, no discriminemos, no humillemos, no pisoteemos, porque el eterno Dios tiene cuidado aún de ellos y lo demandará de ti. No haréis injusticia en el juicio, ni en la medida de longitud, ni en el peso, ni en la capacidad. Tendréis balanzas justas, pesas justas, jefa justo e injusto. El eterno vuestro Dios, yo el eterno vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto, guardaréis pues todos mis estatutos y todos mis decretos y los pondréis por obra, yo el eterno vuestro Dios. En tu trabajo, si es con fruta, si es con verdura, si es con medidas de peso, medidas de distancia, ferreterías que muchas cosas las miden por metro, por unidades, por peso. Debemos tener balanzas justas, peso justo, medida justa. Todas esas cosas siguen vigentes. El eterno Dios demandará de ello, demandará de tus injusticias y tendrá consecuencias de aquello si no te alineas al eterno Dios. Entonces, como hijos del eterno Dios debemos vivir la cultura del reino. Y cultura del reino es tener pesas justas, balanzas justas, medidas justas. Si en algún momento alguien te va a dar de más porque llegaste a comprar, depende cuál sea el caso, te dieron de más, debes reconocer eso que te están dando de más y que no se está dando cuenta y decir, no, me diste de más, te voy a dar la diferencia o ponlo correctamente. Debemos ser justos porque somos luz en medio de la tierra, somos luz de las naciones, somos la luz del Mesías para reflejar en todas las naciones. Pasamos entonces al capítulo 20. El capítulo 20 tiene más, el contexto es más resumido porque habla de los que iban a ser, que practicaban el culto a Moloc, aquellos que entregaban sus hijos a Moloc. Y diciendo, también dirás a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o el extranjero que reside en Israel, que entregue a alguien de su descendencia a Moloc, será muerto irremisiblemente. El pueblo de esta tierra lo lapidará con piedras, y yo pondré mi rostro contra ese varón, y lo cortaré de en medio de su pueblo, por cuanto entregó de su descendencia a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. ¿Por qué mi santo nombre? Porque era prostituirse, porque era salirse del pacto e ir a otro Dios para aplicar no solo sí el terrible, el perverso hecho de entregar a su hijo, sino de esa forma se consagraba a ese Dios, saliéndose del pacto, prostituyéndose con él, profanando el nombre del Eterno, que es la cobertura de Israel, la cobertura de su pueblo, el esposo para la novia Israel. Este dios Moloc era también amorreo. Este era tenía la figura humanoide con cabeza de toro, es decir, cuerpo de hombre, cabeza de toro. En algunos casos es presentado con las manos extendidas en esas manos, en esos brazos donde se colocaban los niños. Era normalmente hecho de bronce, de algún metal, donde él se calentaba y de esa forma se quemaban todo lo que era puesto en él. En otros casos es la figura de un toro completa, pero vacía, donde se metían dentro de él, igual se calentaba. Era una deidad a la par con Baal, donde se hacían toda clase de sacrificios humanos, más específicamente de niños que se presentaban a él, incluso primogénitos que se llevaban a Moloc, y era una práctica pagana que iba a estar
que iba a estar a la par con Israel, es decir, en cuanto a la tierra, en cuanto, como decir, el vecino iba a tener este tipo de práctica. Entonces el Eterno dice, tendrá cuidado de ella, no lo harán, lo rechazarán. De hecho, debían eliminar toda clase de imagen, toda clase de cultura, ni siquiera preguntar en relación a ello, por cuanto era abominación delante del Eterno Dios, y el que hiciera tal cosa iba a ser muerto irremisiblemente, porque estaba fuera del pacto del Eterno. Y si el pueblo y si el pueblo de esta tierra de alguna manera cierra sus ojos para no ver al hombre que haya entregado su descendiente a Moloch y no lo hace morir, entonces yo pondré mi rostro contra este varón y contra su familia, y lo cortaré de en medio de su pueblo, junto con todos los que fornicaron contra él, prostituyéndose en pos de Moloch. El Eterno lo menciona por lo fuerte del culto que era hacia Moloch, pero también habían otros, Baal Peor, que eran todas las cultas de los moabitas. Incluso los edomitas tenían cultos paganos y practicaban estas clases de cultos contrarios al Eterno Dios, que debían ser erradicados cuando ellos llegaran. Y luego dice el verso 6, la persona que acuda a los que evocan espíritus de muertos y a adivinos para prostituirse con ellos, yo pondré mi rostro contra esa persona y lo cortaré de en medio de su pueblo. Hace una mención en este caso el versículo 6, aquel que consulte a ellos o que vaya a ellos. Y en el verso 27, aunque pueda sonar contradictorio, ya al finalizar el capítulo, me adelanté al versículo para relacionarlo con el verso 6 porque están de la mano, solo que en el verso 27 habla del que evoque, es decir, el que haga tal acto, el que lo practique o el que se dedique a realizar este hecho de invocarlo o de evocarlo. También iba a morir irremisiblemente. No solo era el que lo iba a consultar o consultar a estas personas, tanto dentro de la nación como fuera, sino al que lo practicara. Entonces toda práctica de adivinación, de evocación, de consulta que nosotros tenemos hoy día están prohibidas. Son contrarias a la palabra del Eterno Dios. ¿Por qué? Porque son demonios, son espíritus que realizan tales actos, hablan a través de personas, y hacerlo sería salirse de la dirección del Eterno Dios, de su cobertura. Por lo tanto estaríamos fuera de su pacto, de su cobertura, diciendo de tal forma al practicar el hecho de que no dependo de Dios, no dependo de lo que Él tiene para mí, sino de lo que yo puedo adivinar para con mis fuerzas alcanzarlo, realizarlo, qué sé yo. Entonces está fuera del pacto del Eterno Dios. Entonces dice, sed santificados, sed santos, porque yo soy santo, el Eterno, porque yo soy el Eterno vuestro Dios. Santificados, sed santos, porque yo soy el Eterno vuestro Dios. Dedíquense a mí, no lo hagan a los espíritus, no consulten conmigo, porque yo soy el Eterno su Dios. El Eterno no es que te va a estar adivinando el futuro, te va a estar diciendo el futuro, te va a trazar una pauta por lo cual nosotros debemos conducirnos, y a medida que caminamos en ello, Él va trayendo revelación a nuestra vida, nos va dando dirección, nos va dando la sabiduría para tomar las decisiones correctas en nuestra vida, relacionadas a nuestro trabajo, a nuestro negocio, a nuestras relaciones, a encontrar la pareja correcta y en todo lo que vayamos a hacer en nuestra vida. No necesitamos consultar, no necesitamos adivinar, porque lo tenemos a Él, quien nos introdujo dentro de su plan de redención desde antes de la fundación del mundo para ser dedicados a Él. Qué hermoso el Eterno Dios. Guardaréis mis estatutos y lo pondréis por obra, yo el Eterno que os santifico. Luego dice algo importante: cualquier hombre que maldiga a su padre y a su madre será muerto irremisiblemente. Ha maldecido a su padre o a su madre, en él recae su propia sangre. Se salió del pacto
en el cual iba, si honra a su padre y a su madre, larga vida o largura de días tendrás sobre la tierra. En este caso lo maldijo, no tendrás larga vida, muerto irremisiblemente. Bien, el que hacía esto era muerto. Hoy, lamentablemente, hay muchos hijos torcidos que no han sido instruidos o que han sido influenciados, que han maldecido a sus padres. En muchos casos no reciben una muerte irremisible porque Yeshua llevó toda la consecuencia de muerte en el madero, en aquel altar, por nosotros, por sus escogidos. Pero si no se arrepiente, tarde o temprano tendrá muchas consecuencias. Entonces es necesario conducirnos, arrepentirnos, hacer teshuvah, es decir, cambiar de dirección, hacer un giro de 180 grados, donde si ibas al norte, ahora ve al sur, viviendo de acuerdo a los mandamientos del eterno Dios y desechando toda vuestra pagana manera y vieja manera de vivir, de acuerdo a las costumbres del mundo, de acuerdo a las sociedades del mundo. Entonces, ser santos, ser consagrados al eterno Dios, es dejar la cultura del mundo, lo que se enseña en el mundo, para vivir de acuerdo a lo que enseña el eterno Dios en su Torah, en su palabra. Luego, desde el verso 10 al verso 21, está relacionado a la clase de pecados sexuales, de perversiones sexuales, donde un hombre si se llegaba si se llegaba a la mujer de su padre, a su hermana, a su madre, a una mujer y su hija, a su tía, a la hermana de su madre, a la hermana de su padre, iba a ser muerto irremisiblemente. No debía hacerlo, si descubría la desnudez, debía morir, su sangre iba a recaer sobre ellos, por sus propios actos debían llevar esa consecuencia. Había perversión en ellos por causa de todas estas prácticas sexuales contrarias al orden establecido por el eterno Dios y que eran prácticas paganas que se practicaban tanto en Egipto como en la tierra a la cual ellos iban a entrar a poseer. También dice que ningún varón debía tener eyaculación seminal sobre un animal, él sería muerto irremisiblemente y el animal también. Y si una mujer se lleva un animal para que éste se junte a ella, también debía morir ella y morir el animal. Su sangre iba a estar sobre ellos. Con su hermana, con la hija de su padre, dice, con una mujer menstruosa, ambos se iban a ser cortados de su pueblo, todas consecuencias en base a estas prácticas. No descubrirás la desnudez de la hermana de tu madre ni la hermana de tu padre, porque es la desnudez de una parienta, cargarán con su iniquidad. Dice la hermana de su madre y la hermana de su padre. No descubrirás y van a cargar con su iniquidad. De su sangre iba a caer sobre ellos. Pero luego menciona la tía o el tío. Esto habla de la esposa del hermano de su padre o el esposo de la hermana de su padre. Hoy en nuestros términos sería una tía política o un tío político que no tienen relación sanguínea. Incluso con ellos tampoco podían allegarse, podrían descubrir la desnudez. Dice que cargarían su pecado y morirían sin hijos. Es otra consecuencia que marca el eterno Dios o que lo menciona acá. No dice que iban a morir irremisiblemente, sino que iban a morir sin hijos, iban a entrar en infertilidad por practicar esta cultura o llegarse a estas parientas, esposos o esposas de sus tíos. Dice que ninguna de estas cosas debían hacerlo, porque en el verso 22 dice: observaréis todos mis estatutos y todos mis decretos y los pondréis por obra, y así no vomitarán la tierra en la cual yo os introduzco para habitar en ellas. Ahora veamos algo más. Si el eterno Dios en la Torá prohíbe estas prácticas, al decir la Torá ya no está vigente, entonces ¿qué están diciendo? Que estas prácticas ahora están permitidas, porque esto era regulado por la Torá donde no debía hacerse. Pero si dicen que la Torá ya no está vigente, ahora entonces sí se pueden allegar a su tía, a la hermana de su hermano. ¿Cómo es esto? Profundicemos en lo que el eterno Dios quiere decir, quiso decir, enseñó. Él estableció un plan de redención desde el principio, donde levantó a hombres, levantó a personas
para traer dirección al pueblo, para corregir al pueblo hasta la venida del Mesías. Pero no porque ya el Mesías vino su primera vez, cumplió la Torá, no quiere decir que ya no está vigente, sino que fue renovado a través de su sangre, de su sacrificio, en el cual ahora tenemos libre acceso al Padre, y por tener acceso a Él, vivimos de acuerdo a sus mandamientos. Si no, no lo podríamos cumplir. Observaréis todos mis estatutos y mis decretos, y con estos versículos quiero terminar la porción de esta semana. Observaréis todos mis estatutos y todos mis decretos y los pondréis por obra, y así no os vomitará la tierra en la cual yo os introduzco para habitar en ella. Todas estas clases de pecados sexuales, pecados de idolatría, derramamientos de sangre contaminan la tierra. Entonces, si se practican todos estos pecados en algún hogar de tu familia, en tu hogar, esos pecados están contaminando el hogar. Debemos cuidarnos de guardar de todos estos pecados, de guardarnos de todas estas prácticas, para no contaminar nuestra herencia. No seguiréis las costumbres de las naciones que yo arrojo delante de vosotros, porque ellos han hecho tales cosas y fueron detestables ante mí, o para mí. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo las daré para que la poseáis, tierra que fluye leche y miel. Yo soy el eterno vuestro Dios, que os he apartado de entre los pueblos, los escogí. Sí, este versículo específicamente habla de la tierra de Israel que fluye leche y miel. Pero el eterno Dios también te escogió de entre las naciones del mundo para enviarte a un lugar específico, para darte un lugar de habitación en un sector, en una ciudad, en un lugar específico, y que el eterno Dios te entregue esa tierra, te da autoridad sobre esa tierra para que no practiques nada de estas cosas, sino que el reino del eterno Dios se establezca en ese lugar, no solo por la autoridad que has recibido como representante del reino sobre la tierra, sino también viviendo de acuerdo a los mandamientos del eterno Dios que se transforman en luz sobre ese lugar. Entonces serás una luz, una antorcha en lo alto para ese sector, para esa ciudad, para esa nación. De esa forma te buscarán. Verán algo diferente en ti. ¿Cuál será? ¿Qué es lo diferente? Que eres apartado del eterno Dios, que vives de acuerdo a los mandamientos, y por eso eres diferente al resto de las naciones de la sociedad, aun cuando no sea tu sociedad de nacimiento, tu país de nacimiento. No necesariamente tienes que asimilarte a la cultura de esa nación, a las culturas paganas de esa nación. Es cierto que hay que adaptarnos en ciertos comportamientos porque la cultura es de esa forma, pero si están contrarias al Eterno no debemos asimilarnos. Porque a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos y yo la daré para que la poseáis, tierra que fluye leche y miel. Yo soy el Eterno vuestro Dios, que os he apartado de entre los pueblos. Vosotros haréis diferencia entre animal limpio e impuro. ¿Por qué introduce esto si no habló ni siquiera de ello? Porque somos apartados, consagrados a Él. Y los consagrados a Él no comen cerdo, no comen animales impuros. Hacen diferencia aún con su forma de comer. A la hora de alimentarse son dedicados al Eterno. Porque somos sus hijos. Y entre ave impura y limpia, y no seréis detestable con vuestras almas. ¿Por qué no seréis detestable con vuestras almas? Porque no te contaminarás con ellos. No ingerirás esos alimentos que se hacen uno con tu cuerpo, con tu alma, contaminando. Y con el animal, ni con el ave, ni con lo que se arrastra por la tierra, por los cuales os hice apartar como impuros, para que no consumas. Porque ustedes me son puros, me son consagrados. Me seréis santos porque yo el Eterno soy santo. Me seréis consagrados porque yo el Eterno soy consagrado a ustedes. Y yo os he apartado de entre los pueblos para que seáis míos, dice el Eterno en el versículo 26. El 27 ya lo mencioné relacionado al verso 6. De esta forma quiero concluir. Somos un pueblo especial más que todos los pueblos de la tierra. No una nación en un palmo de terreno, sino una nación esparcida hasta los confines de la tierra, que el eterno Dios está llamando para hacer uno
con Israel, con Judá, con la casa de Judá. Y que el eterno Dios está despertando, abriendo nuestros ojos a la Torá, a sus mandamientos, que sigue vigente y está restaurando todas las cosas, y parte de eso, o la gran mayoría, es el unir las dos casas, que lo profetizó en Jeremías 31. A través del Mesías se da la unión de esas dos casas, pero que ahora se está perfeccionando, se está haciendo una para preparar o para presentar delante del novio a una sola novia, limpia y sin mancha, no a dos novias, a una sola. Y lo hará, y lo está haciendo, santificando a su pueblo, consagrando a su pueblo, haciendo morir en ellos la vieja manera de vivir, las culturas paganas, sacándolo de esas culturas en medio de las sociedades, haciéndolo luz de esa forma en medio de las naciones y viviendo de acuerdo a su Torah. Te bendigo grandemente. Shabbat Shalom. Espero de que esto haya sido de formación para tu vida, pero que también produzca un despertar en ti para profundizar más en la Torah, para, si en algún tienes un conflicto ahora, definir a través de la revelación del eterno Dios cuál es el verdadero sentido del eterno en su Torah, en sus mandamientos, y quiénes somos en él para vivir de acuerdo a él. Shabbat Shalom para todos. Vamos ahora con la Haftará. La Haftará la estará compartiendo mi esposa. Quiero invitarla para que pueda darnos y enseñarnos la Haftará de esta semana. Bendiciones para todos, Shabbat Shalom. Como un sábado, un Shabbat más, nos sentimos súper contentos, súper alegres, porque a esto nos ha llamado el Dios eterno en este tiempo, a poder apartar este día para Él, a poder compartir lo que Él nos ha entregado y lo que nos entrega cada semana, lo que nos entrega en cada Shabbat, que Él abre una puerta, poder compartirlo con ustedes. Así que vamos a compartir la Haftará de esta semana, la número 30. La encontramos en el libro de Ezequiel, en el capítulo 20, desde el versículo 1 hasta el versículo 20. Y esta Haftará, está bien relacionada y bien compenetrada con lo que estábamos viendo y con lo que estábamos estudiando en la parashá de esta semana, ya que, como vimos en los primeros versículos de la parashá, el Dios eterno les habla al pueblo de Israel, les dice que debían de apartarse, que debían de ser santos y apartarse de esas culturas paganas de las cuales ellos venían. También el Dios eterno les dice que no se vuelvan a sus ídolos y a esas costumbres en las cuales ya ellos estaban acostumbrados a vivir. Es una de las cosas y es el énfasis en el que vemos esta enseñanza. Aparte de una serie de mandamientos, de instrucciones que el Padre Eterno les da al pueblo para que ellos puedan regirse y vivir cada día. Vemos que en esta parashá, en esta Haftará, el Padre Eterno comienza diciendo que algunos ancianos de Israel se acercaron para consultar delante del Eterno. Se acercaron a quien, al profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel era un hombre reconocido, era un hombre que se sabía que lo que hablaba no era por lo que se imaginaba en ese momento, no era porque era lo primero que le venía a la mente en ese momento, sino que era un hombre de Dios, era un hombre utilizado por el Eterno, y todo lo que él hablaba, todo lo que él decía era palabra del Eterno, era instrucción del Eterno Dios. Entonces algunos ancianos de Israel se acercan a este profeta, a este hombre escogido por Dios, utilizado por el Dios eterno, para consultarle al Eterno, para que el Eterno pudiera hablarles. ¿Y qué dice en el verso 2? Dice que vino a mí palabra del Eterno, vino palabra del Eterno al profeta Ezequiel, y les dijo: hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel, y diles: así ha dicho el Eterno, a consultarme venís vosotros. Vivo yo, que no responderé, dice el Eterno, el Señor. ¿Por qué esta respuesta? ¿Por qué se dice esta primera palabra tan contundente? Recordemos que el pueblo de Israel fue un pueblo de dura cerviz, fue un pueblo
que aunque el Padre Eterno los sacó de la esclavitud, los sacó de todo lo que ellos estaban viviendo en Egipto, durante y en el tiempo en que ellos estuvieron en el desierto, fue muy difícil sacar de ellos la cultura. Aunque físicamente ellos salieron de Egipto, fue muy difícil que ellos pudieran desprenderse de las culturas y de las prácticas que ellos tenían en Egipto. Entonces luego les dice: así ha dicho el Eterno el Señor, el día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo: yo soy el Eterno vuestro Dios. De la misma manera podemos recordar que el Dios eterno, aún y con todo lo que ellos hacían, aún y con todas las prácticas y con toda la incredulidad que el pueblo tenía, el Padre se mostró a ellos, mostró su amor y mostró su misericordia al pueblo de Israel. Y dice acá el verso 5, me di a conocer a ellos. El Dios eterno se dio a conocer al pueblo de Israel. Así que no podemos decir que el pueblo solamente oyó hablar de cosas que el Eterno hacía, sino que el Dios eterno se dio a conocer a ellos y ellos pudieron ver y pudieron experimentar las maravillas del Padre. Pero en el versículo 7 dice: y cuando les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto, yo soy el Eterno vuestro Dios. Nuevamente acá vemos como el Padre le dice: no se contaminen con los ídolos de Egipto, no se contaminen con las culturas paganas. Y así como lo decía mi esposo, puede que el Dios eterno te saque de la tierra donde tú naciste y te lleve a otro lugar donde evidentemente uno tiene que comenzar desde cero, pero eso no quiere decir que tú te vas a asimilar a las prácticas y a las culturas que están fuera de la Torá y de lo que el Dios eterno ha establecido en su palabra, simplemente para encajar en la sociedad. En este tiempo el Dios eterno nos demanda a que nosotros podamos ser diferentes, a que nosotros no nos asimilemos a lo que en este tiempo, a lo que este siglo está demandando, a lo que muchas culturas hoy en día están demandando simplemente para que una sociedad me acepte. En este tiempo nosotros debemos de ser radicales y de ser firmes a lo que el Padre ha establecido en su palabra, no asimilarnos a, sino nosotros poder ser diferentes. Les dice también acá en el libro de Ezequiel capítulo 20, mas se rebelaron contra mí, el pueblo de Israel se rebeló contra el Eterno y no quisieron obedecerme, no echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Lamentablemente no dejaron esas prácticas, no dejaron esa cultura. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Israel. Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. La palabra también es muy específica y dice que aquellos que cumplen, aquellos que siguen los preceptos y los mandamientos del Eterno vivirán. También, como lo decía mi esposo, quizás hoy en día no vemos estas consecuencias o no vemos las consecuencias de aquellos que no cumplen la palabra de una manera radical, como lo menciona la Escritura, pero tarde o temprano y de una manera u otra, si nosotros no cumplimos, si nosotros no caminamos en línea a los preceptos del Eterno Dios, vamos a ver consecuencias, vamos a ver aquellas cosas negativas por nosotros no caminar en lo que establece la palabra. Dice luego el verso 12, muy importante: y les di también mis días de reposo, es decir, mi Shabbat, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy el Eterno, que los santifico. El Shabbat entonces es una señal entre el Eterno y nosotros. ¿Es un día que el hombre establece? No. ¿Es un día por imposición? No. Pero el Shabbat lo establece la palabra, lo establece la Escritura, que es una señal entre el Eterno y nosotros. Luego en el verso 13 dice: mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto,
no anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere, nuevamente dice, vivirá. Y mis días de Shabbat profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Sin embargo, dice en el 17 que con todo esto el Eterno los perdonó. Los perdonó a mis ojos, pues no los maté ni los exterminé en el desierto. Antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy el Eterno vuestro Dios, andad en mis estatutos, guardad mis preceptos y ponedlos por obra. Santificad mis días de Shabbat y sean por señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy el Eterno. Amado pueblo del Eterno Dios, ¿qué nos está demandando el Padre en este tiempo? A apartarnos, a alejarnos de las culturas, de los ídolos y de todo lo pagano que vemos que en este siglo cada día se levantan, cada día vemos cosas nuevas, cada día vemos como los niños, los jóvenes son influenciados a tantas cosas perversas, pero a eso nos ha llamado el Padre en su palabra, a no asimilarnos a la cultura de Egipto, a guardar, así como lo dice en el verso 19, a guardar los preceptos, los estatutos y muy importante ponerlos por obra, ser un ejemplo a seguir para otros, ser un testimonio vivientes para otro y guardar el día del Shabbat porque ese es el día y es la señal que el Padre ha establecido entre su pueblo, entre nosotros y Él. Así que yo quiero proclamar en este día sobre ti, sobre tu casa, sobre el lugar en donde tú estás en este tiempo, donde el Padre Eterno te ha llevado, que todo lo que el enemigo quiera traer para apartarte, para desviarte y para desalinearte de lo que el Padre Eterno ha dicho en su palabra, yo declaro que no prospera en el nombre de Yeshua. Yo declaro que cada día somos alineados, que cada día somos santos y apartados para el Eterno, para guardar lo que Él ha dicho, para cumplir con lo que Él ha dicho y con lo que Él ha establecido. Yo proclamo que si el enemigo quiere seducirte quizás con algún trabajo, con alguna propuesta, pero que esa propuesta no viene de parte del Eterno, yo declaro que tus ojos son abiertos, porque una mayor recompensa vendrá sobre tu vida si caminamos y si estamos alineados a la palabra del eterno Dios. Así que te bendigo grandemente. Gracias por habernos acompañado en este día. Gracias por habernos acompañado en este Shabbat. No me despido sin obviamente invitarles a que puedan estar con nosotros el próximo sábado 10 de la mañana, hora de Ecuador, para que podamos compartir juntos lo que el Padre Eterno nos ha entregado y nos ha dado en este día de Shabbat. Bendiciones para todos y Shabbat Shalom.